Sí, buenas noches, amados cubanos, una vez más. Estás con nosotros aquí dentro de lo que corresponde en su programa junto al gobierno constitucional cubano de la transición. Esta vez, en esta noche, todos son invitados, amados cubanos, tanto los de adentro como los de afuera. Un tema bien polémico que llevaremos hoy a nuestra sociedad cubana. Más de lo que ha golpeado de tantos años de sacrificio de nuestro pueblo, y aún sigue así el sacrificio más terrible que le sigue correspondiendo, que vamos a hablar del tema especialmente en esta directa. Pronto vamos a ir llegando poco a poco los hermanos del gobierno, o sea, del gobierno constitucional cubano de la transición, que le estaremos llevando una vez más una enseñanza cívica, algo muy importante que siempre queremos educar, y es especialmente lo que somos. No somos un partido político, no somos un movimiento, somos un gobierno no gubernamental, o sea, somos los que estamos tratando de llevar una vez más la transición ordenada y correcta a nuestro pueblo cubano. No para gobernar, sino para llevar por 18 meses esa transición cuando sea necesario, para que sea verdaderamente respetado el derecho constitucional, especialmente del pueblo cubano. Derecho que todo cubano debe ser acogido y debe ser respetado. Estaremos por 18 meses llevando esa transición, donde estaremos velando cada uno de los movimientos de los cuales seremos una guía, observadores, para que no entre más un caudillo, para que no se hagan elecciones a su antojo y semejanza. Hoy vamos a hablar de un tema que especialmente dice así: el llamado el paquetazo. Todos sabemos la situación económica y de hambruna que pasa nuestro pueblo cubano. En este momento vamos a hablar sobre, desde el primer momento en diciembre, cuando el ordenamiento de las tareas llevada por el Partido Comunista Cubano, PCC, el mal Partido Comunista, y todas las críticas que se han generado, y además el descontento que tiene a muchos, tantos civiles como otros mayores, también dentro de este paquetazo. Este paquetazo que ha presentado o ha intentado de presentar una solución a la crisis acumulada, que no ha convencido ni a los seguidores más leales, ya que implica un aumento en todos los precios, y actualmente lo estamos viendo, especialmente en el combustible, generando inflación constante, la pobreza mayor, la dolarización que está por el alto precio, y ante todas estas insatisfacción que conlleva que el pueblo cada día se sienta más rebelde, más agredido y con menos posibilidades de obtener su propia independencia y libertad. Entonces, vamos a ver de qué vamos a estar hablando especialmente en esta noche, según van entrando. No sé si tenemos a alguien, sí, Armando. Arriba mi programador. Buenas noches. Vamos ¿Cómo a estás, hablar de Virginia? Sí. Buenas Buenas noches. noches. Tenemos a varios invitados, varias personas que van a Sí. hablar aquí acerca de Uh-huh. estos temas Es un honor. importantes. Es un honor. Tenemos aquí que también se invitó a nuestro hermano Ricardo Pérez, que está por ahí al entrar. Está Juan Amén. Rocha. Sí, Estamos buenas hablando. noches. ¿Cómo está, hermano Buenas Juan? noches, Rocha. Buenas noches.
Estamos hablando de un paquetazo, hasta la palabra me asusta. Pero bueno, ustedes saben que este paquetazo como tal de medida está golpeando nuevamente el bolsillo ya golpeado de por sí de la economía de los cubanos, de sus bolsillos. En un momento que podíamos nombrarla como unas medidas neoliberales, porque es más capitalismo que otra cosa. No es el socialismo promulgado por ellos que está ahora dañando el bolsillo de los cubanos. El dólar está llegando a 305 pesos día de hoy, un dólar. Y esto está afectando al que trabaja en Minin, al que agarra la guagua, al del partido, a todos. Es decir, que el modelo realmente no es el modelo ni es la fórmula. Es la fórmula, el sistema que no trae una solución porque no la tiene, porque no es una economía libre. Sin embargo, ellos estaban experimentando un cambio para tratar de ensayar con el modelo chino a través de los MIPIMES y estas cosas, ¿verdad? Se ha demostrado que cuando hacen, claro, que casi son todos ellos los MIPIMES esto, cuando tú empleas este tipo de artimaña, simulando un capitalismo controlado, pudiera resultar en China, que es China, ¿verdad? Estamos hablando de una nación del Caribe azotada por 65 años de una ideología fracasada, del bolsillo golpeado de los cubanos, golpeado de por sí. Imagínense que en estos momentos va a golpear también, porque si antes le daban 6 libras rojas, ahora le van a dar 2. O sea, el aparente subsidio que tenía el régimen en estos tiempos, ya también eso, la libreta y todas esas cosas. Entonces, esto es importante. 2 libras de arroz el último día del mes. O sea, que ni para ir al baño te va a alcanzar el último de mes porque es el último día, no es a la plena quincena ni el primer día. Entonces, señores, esto, cuando las personas yo la veo hoy por la internet, es un problema de hambre, es un problema de no hay esto, no hay lo otro. La solución está en nuestras manos. El problema cubano es un problema político, es un problema constitucional. Y ustedes podrán preguntarse por qué insistimos tanto esto, si el asunto es que me pica la barriga, no tengo que comer, que tú me hablas de constitución. Como estábamos teniendo un debate ayer con una gente hablando, cuando estamos tocando el tema de El Salvador, dice, oye, pero es que ellos no tienen comida, tuvieron delincuencia. Bueno, está bien, pero el tema no es ese. La profundidad del tema a que nosotros pasamos desapercibidos es el tema jurídico constitucional. Nosotros nos encontramos en este punto porque se ha violentado el Estado de Derecho de una nación, se impuso un caudillo que todo el pueblo quería en un inicio. No vamos a tampoco a engañarnos, ¿sí? Ese pueblo adoraba al caudillo. Entonces, adorando al caudillo nos olvidamos de la ley. Y prácticamente ahí es donde inicia los errores de la nación cubana y la caída, la destrucción de una nación. Porque ahora tenemos paquetazos, sabe Dios, de aquí un año que tenemos. El asunto es que no está funcionando, nunca funcionó el modelo de economía planificada comunista y ahora se lo está sintiendo hasta los mismos que son del Partido Comunista y los mismos que son todos, porque todo, el que es de Minin es cubano, el que va a la escuela, tú tienes un tío, a lo mejor que todos son partes de. En Adelante, el Virginia. chat, en el chat está Ricardo Pérez. No sé O si se le envió el se le link. envió por el correo, se le envió por un correo, pero Piscina 8 es el correo siempre de nuestro hermano Ricardo y siempre se le envía, que es un Sí, gusto que siempre tenerlo por aquí, sí, es un para que no. honor, claro que sí. Ahí está, le Déjame. Lo hemos extrañado y él lo sabe, que lo hemos extrañado No, mucho. yo lo invité y estuvo de acuerdo. Genial, genial. Ok, sí. A Entonces, todos los señores, que nos siguen, gracias mucha, por mucha, seguirnos. no buscamos más fórmulas donde no las hay. No busquemos más fórmulas, ni quejas, ni discusiones. No es económico el problema de Cuba, aunque se lo sientan en los bolsillos, porque estamos hablando, ¿no?, de una realidad tangente, tangible, que se siente en cada cubano, en su bolsillo. La hora de ir a la mesa, que a la mesa van todos, a la mesa a comer va lo mismo el del partido que el del Minin, y se están sintiendo Así que es. ahora su peso cubano, que de por sí ya no valía nada, ahora va a valer menos. Entonces, la Ah, conclusión, bueno, diríamos de este tema, además hay un hay un conflicto conflicto, sí, interno.
Hay un conflicto interno, no diríamos un debate, porque no hay un De debate, hay una liderazgo, el discusión. conflicto interno de liderazgo dentro de ellos mismos, que aunque el pueblo no lo ve, pero lo hay. Así es, así es. Lo que está pasando es que tenemos que poner fin. eh, Esto es como una especie de transición económica ejemplo, que fue diseñada por los rusos para los cubanos. Pero la realidad que golpea al cubano ahora es superior a los planes económicos rusos. Porque es Así otra es. realidad, es otra economía sin mercado. Esto es un salto al vacío de la nación cubana. Esto es la locura del siglo, el remate final. Si antes no tenían nada que comer, ahora hay mucho menos que comer y es una realidad. ¿Por qué? Porque es apostar todo por nada. Todo por nada. Así es el punto donde estamos, porque todo el mundo está siendo afectado ahora. Ya, Ricardo Ha Pérez sido está listo. desmantelado. Oh, Ok. bueno, adelante, que entre aquí, Ricardo Pérez, claro que sí, mi Sí. hermano. Ya puede entrar. Además, esta crisis no ha sido solamente una crisis de ahora, ha sido una crisis totalmente más de 65 años, pero ahora se ha agudizado más con esta presión tan catastrófica. eh, ¿Ya está ahí? El régimen, porque tenemos que hablarle así, el régimen ha querido siempre poner un paquetazo tras de otro. Hace apenas 1 o 2 años que hizo un paquetazo. El paquetazo de aseguramientos políticos y todo eso, y ahora el paquetazo económico, este paquetazo de las medidas sin condiciones que la implantación inmediata que ha hecho, ¿hasta dónde más? Si antes venían 5 libras de arroz, ahora vienen menos. O sea, va a haber menos seguridad, va a haber mayor descontento, pero el pueblo no quiere dar el paso, acabar con todas estas cosas. Entonces, la prioridad declarar por esto es que hasta cuándo más el pueblo cubano va a seguir admitiendo otros paquetazos y tantos paquetazos de mentiras, de, Podemos hablar con números. Tenemos una inflación de un sí, de 30% inflación. de la economía contraída ya de Un Cuba. 30%, el dólar está a Un 305 pesos. 30% de inflación. De inflación. 305 pesos el valor del dólar hoy mismo. Aumento en la gasolina, aumento en la electricidad, aumento en todo. La crisis nacional es sistemática. Fidel Castro no recuerda, hay que buscar la fecha en qué momento dijo que hay que cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Y es momento de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Eso es importante, que desde sus propias palabras lo dijo, pero no tuvieron el valor de hacerlo. No tienen los principios morales de ceder para que personas o sistemas que tenga posibilidad de sacar el país adelante lo haga en nombre de la patria, por el bien de la patria. Ellos siguen ahí como caudillos, como que no dan su brazo a torcer, y es lo que está sucediendo. Pero hay que cambiar todo lo que tiene que ser cambiado en Cuba. Y lo que primero que hay que cambiar el sistema, todo es político en Cuba. Porque detrás de cada suceso en Cuba existe un proyecto político y es el partido por encima de la constitución quien manda en Cuba. Eso en ningún sistema va a tener solución. Incluso el dictador Raúl Castro tuvo que enfatizar pidiéndole a la unidad, llamando a la unidad. Entonces, si piden a la unidad es porque ellos saben que no hay unidad en el seno dentro de ellos. Totalmente. Es lo que pasa. Bienvenido, Ricardo Pérez. Bienvenido, Yo Ricardo. no sé. ¿Cómo Mira. estás? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Muy bien, está, extrañándolo, hermano? como Extrañándole siempre. siempre, aunque esté, no nos dé una llamadita. Hoy es un día Bienvenido. para mí. Hoy para mí es un día muy
glorioso para la patria de Cuba, porque tenemos verdaderamente patriotas que ponen por delante los intereses de la patria ante todas las Amén. dificultades, Sobre todo. sobre Bueno, todo. pues, Ricardo, estamos Hay hablando, que seguir el tema de por la patria supuesto, adentro, lo demás fuera. afuera, exactamente. Esos son los verdaderos patriotas. Y patriotas dignos como usted, imposible Gracias. callarlo. Como todos nosotros. Amén, amén, amén. Sí, amén. Marineros Bueno, somos, y y en el en la mismo mar andamos. barco vamos. Mire, el paquetazo. ¿Qué nos puedes decir? Usted tiene libre albedrío de hablar de este Aún no paquetazo. estamos al aire, ¿eh? Sí, Sí, estamos cómo bien. no. Ya, Claro que sí. estamos al aire. Bueno, Sí, adelante. lo que se puede ver, de acuerdo a mi apreciación, que el paquetazo es un resultado, es el efecto o es la causa y o es el efecto, o sea, la causa y el efecto o el efecto y la causa de tantas cosas impropias que ha hecho la dictadura y tantas mentiras, y esta es la consecuencia que ya no pueden inflar más nada. O sea, Ujú. eso es otro fracaso más, es otro fracaso más, y creo que le comentaba yo acá al hermano Juan, que yo creo que sí, lo que se tomó fue una atribución que ellos no permiten nunca que alguien salga y de por ellos emita un caso, ¿no? Como fue lo que planteó Gil de subir aquí el petróleo y subir allá, y todos nosotros nos asombramos porque sabemos que eso trae consecuencias drásticas. Los pueblos siempre protestan con esas subidas que el pueblo no puede costear. Pero eso es el resultado de tantas ineficiencias en la dictadura y eh, tanto intentar hacer lo imposible con menos. Así que si nosotros miramos desde el 2020, 21, 22, miramos el Producto Bruto de Cuba, cómo lo engalanaban y cómo lo engañaban prácticamente a la opinión pública cubana. Si nosotros analizamos eso, nunca vimos un crecimiento que tanto ellos cacareaban. Yo le comentaba al hermano Juan que eso ellos lo hacen en base al decrecimiento de los años anteriores. O sea, cuando ellos anunciaron en el 2020 que tenían un crecimiento de 1.5, era con relación al déficit del año 2019. Y así ellos iban empaquetando, ¿tú entiendes? Sí, vamos a crecer, pero era con relación a ese punto. Así que lo que vemos es ese desastre que se acumuló, que no se puede contener, que no se puede maquillar y que entra en una etapa que definitivamente les va a costar. Ya nosotros estamos viendo algunas manifestaciones de pérdida de miedo en el pueblo de Cuba, porque ya no pueden empaquetar más ninguna condición. Y yo creo que ellos se echan para atrás porque todo el mundo sabe que ellos tienen escuchas dentro del pueblo de Cuba, y estaban mirando el crecimiento del descontento como nunca lo habían notado, y esto hizo frenar esa cosa porque se sabe que el petróleo, el petróleo, al subir el petróleo, lo hemos visto aquí en los Estados Unidos, cuando sube el petróleo se destapa el caos comercial, o sea, todo lo demás sube y todo lo demás al subir en Cuba es diferente al producto de nosotros. El hecho de que se suba económicamente algún producto dentro de Cuba significa más inflación. Y ellos no tienen la capacidad para seguir emitiendo dinero porque no tienen recursos. Y esto es el resultado, así sencillamente. Este es el resultado de la ineficiencia y de que mostrarnos de que la dictadura todavía está enquistada en los poderes antiguos, en ese fenómeno del asesino de Raúl Castro, que es el que todos nosotros sabemos quién es el que dirige, y tal vez, me atrevo yo a decir, es un problema mío, y ven acá, ¿y quién le dijo a Gil que nosotros íbamos a subir esto? Porque él lo hizo, y si lo aprobaron, de todas maneras sus escuchas le dijeron, oye, esto está malo, aquí hay que hacer algo porque esto está malo, y entonces como ellos siempre acostumbran, le echan la culpa al pipicigallo. Alguien con ellos tiene que pagar la culpa. Y Precisamente ahora le están echando la culpa al dólar y a una página sí, que Dólar Today que subió el dólar. Ahora no le echan las culpas a ellos mismos, que le echan culpa al dólar. Ahora le echan la culpa a un ataque cibernético. Sí, y después a la sequía de Panamá, y después a la sequía, al congelamiento de los ríos en Canadá, y después que se cayó un meteorito y le cayó en la cabeza a Díaz Canel y le sacó una muela. Ellos
siempre lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es que las ineficiencias de la dictadura siempre la han pagado, siempre se paga en otros hombros. Desde la causa número 1, la causa número 2 y todo lo demás que viene por ahí, la dictadura siempre se limpia con los infelices. Como también ahora se están tratando de aparentar de que el pueblo lo está apoyando en esa gira hipócrita del innombrable, que hace ver que un grupito de personas pues está apoyando y aclamando al cínico de Díaz-Canel. Cuesta trabajo mencionar su nombre. Entonces ellos están pagando las consecuencias de todas las ineficiencias esas que han tenido. Ya no tienen mentiras que decir, ya no tienen más nada que proponer, y cuando uno ve a Díaz-Canel proponiéndolo otra vez, que al final del día 24, del año 24, todo va a suceder mejor, pues entonces uno se acuerda del 22, se acuerda del 23, se acuerda del 19, del 17, y por ahí para abajo todo lo que se acuerda de todas las promesas que han hecho y que no pueden. Así es. Así que esto intentaron hacer una serie de medidas pensando ellos que esta vez les iba a ser fácil proponerse al pueblo de Cuba y que mayoritariamente el pueblo de Cuba lo iba a aceptar. Pero hay algo indudable, hay una temperatura que ellos miden por sus escuchas y eso saben que iba a traer malas consecuencias. Creo que esa es mi opinión con respecto a las medidas esas que ellos intentaron hacer. Hubo una huelga de transportistas, creo que hubo una huelga de transportistas que se negaron a montar a la gente. O sea, ellos sabían que eso iba a traer malas consecuencias. Y lógicamente tienen que parar y lógicamente tienen que culpar a cualquiera, como siempre se ha hecho. Como culparon al otro del narcotráfico, como culparon al otro de tal ineficiencia y al otro y al otro y al otro. Eso siempre es así. Así es. Gracias, Ricardo. Vamos a seguir. Sí, de todas formas vamos a seguir porque hay mucha tela por donde cortar. Aquí tenemos una de nuestro, en el vivo del chat. Ahí tenemos a la Caguayo Zapatero. Bueno, supongo que se pone eso para poder cuidarse. A Sí, ellos claro. su opinión dice, a ellos les da igual la opinión o lo que sucede en los precios. La realidad es que no tienen combustible para asumir. Nunca han tenido nada para asumir. Esa dictadura jamás ha tenido nada para asumir la responsabilidad de un pueblo que bastante humilde y bueno ha sido, que bastante ha sido consecuente con todas las cosas que han pasado, que siguen pasando, las promesas que se hicieron y no se cumplieron, las tantas mentiras y tantas falacias. Y bueno, de estas opiniones y más, todos tienen derecho a opinar. Está el impuesto si quisieran entrar también como cubano, dar su buena opinión. Están aquí todos. Adelante, Juan Rocha. Bueno, como usted dice, hay mucha tela por donde cortar. Haciendo yo apuntes. Ahorita Sí, estaba explicando que el problema de Cuba es un problema de raíz. Es un problema que esto que está sucediendo ahora mismo no se sintió en tiempos del apoyo del tratado con la ex Unión Soviética, porque precisamente esas economías apoyaban y sustentaban todos los defectos y todo el robo y todo el despilfarro que cometía y los errores de hacer las cosas mal, de poner dirigentes que funcionan, o sea, están graduados de una profesión a dirigir otra profesión que no tenía nada que ver, y todo esto ha traído consecuencias. Recuerdo que cuando al principio de la revolución, y mi padre, yo era pequeño, yo nací con la revolución, pero mi padre me hacía los cuentos y arrasaron con el pasto que tenía el ganado, que tradicionalmente era el campesino le dedicaba al ganado, que era un pasto suave, blando, que era comible, y llegó, por ejemplo, un capitán del ejército que habían acabado de bajar de la sierra, lo ponen al frente digamos, de esa vaquería,
y decidieron arrancar ese pasto y sembrar pangola, porque ellos decían que era mejor, qué sé yo, y lo que hicieron fue destruir. Así ha sucedido con todo. Así ha sucedido a través de los años, todo el desastre, personas que son, pero ellos prefieren poner en funciones y a dirigir a buenos revolucionarios y no a buenos profesionales. Eso ha sido un grave error y las consecuencias las estamos viendo ahora. Entonces no se ve ahora mismo, o sea, ahora mismo se ve con mayor profundidad la crisis sistemática tradicional que tiene el sistema, porque precisamente ya no tiene la ayuda ni siquiera de Venezuela, tampoco de la UE y de los países que lo han ayudado tradicionalmente. Inclusive en los últimos tiempos han podido sobrevivir gracias a la ayuda del gobierno norteamericano, que tenemos conocimiento de barcos y barcos y barcos entrando a puertos cubanos, llevando, ayudando, haciendo una ayuda humanitaria, quieran o no entenderlo, independientemente que también en esos barcos van muchos productos que compran la familia de la casta, de los nuevos, ¿cómo se les llama? Bueno, de la nueva mafia, de los dirigentes, los altos dirigentes que prácticamente que compran en el exterior para meter en las MIPINES de su familia y eso, todo eso está sucediendo y en contrapartida el pueblo cubano está pagando las consecuencias y los precios altos de todo ese negocio que no han permitido que el pueblo mismo sea capaz de llevar esos negocios y abrir la economía, hacer una economía capitalista, una economía de mercado que ha resultado en todas partes del mundo, y ellos mantienen el sistema y no acaban de entender que Fidel se los dijo. Mira, hay dos cosas que Fidel dijo que yo lo apoyo en todos los sentidos y tiene mucha razón. Para mí, yo respeto independientemente ese señor, pero Fidel dijo que hay que cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Como yo he explicado ahorita, no, y no cambió todo lo que tiene que ser cambiado. Ahora, la otra parte, entiendo también que tenía mucha razón, que Cuba tenía que tomar el camino, ¿no? A ver, el otro no, que hay que cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Estoy consciente de que sí hay que cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, comenzando por el sistema. En Cuba todo es política y todo está dirigido precisamente por, como decía ahorita, por el Partido Comunista, y el Partido Comunista está por encima de la Constitución, por encima de los intereses de la patria, y está trabajando en función de sus propios intereses, todo en contra de los intereses del pueblo. No importan los intereses del pueblo. El problema es, se ha supuesto, se ha puesto precisamente la política por encima de los intereses económicos, y eso ahí ha traído todo esto como consecuencia. Ya China comercializa con Estados Unidos en grandes cantidades. De Vietnam, que dejaron a Vietnam, la guerra de Vietnam dejó a Vietnam metido en un hoyo, destruido totalmente. De Vietnam no se escucha nada en el mundo. Comercializa con Estados Unidos. Aquí tenemos arroz vietnamita, todo el que quiere. O sea, que después de las guerras mundiales, después del cese de la Guerra Fría también, que ya prácticamente ha pasado la historia, pero ellos continúan porque ellos se amparan y se mantienen precisamente de la diferencia esta Cuba, Estados Unidos, porque ahí es donde ellos tienen, ¿cómo decir? Achacarle la culpa, que todo es culpa del bloqueo de Estados Unidos, perdón, pero si contra Estados Unidos es el único que está apoyando al gobierno cubano, y lo sabemos, en Cuba
los productos que hay prácticamente son norteamericanos. Recuerdo en Cuba, en la década del 80, le daban candela a camiones enteros de pituza porque le decían USA. Candela le daban porque eso no podía ser, eso lo viví, lo supe yo, en los basureros allá. Yo trabajé en comunales porque yo no tenía posibilidad de otros trabajos y gracias que durante un tiempo, y le daban candela a pituza porque sencillamente tenían un cartelito que decían USA, Made in USA. ¿Me entiendes? Entonces, ahora que están necesitados, ahora sí usa. Entonces, toda la familia de todos ellos están viviendo dentro del seno del enemigo. Entonces, quieren vivir del capitalismo, pero implantarle al pueblo de Cuba que no podemos llamarlo ni socialismo, no sé qué cosa es lo que le están poniendo al pueblo de Cuba. Están llevando al pueblo de Cuba a verdaderamente salir a la calle a protestar. El pueblo de Cuba está muy profundamente vulnerable en todos los aspectos, en salud, en vivienda. Tenemos viviendas dentro de Cuba que posiblemente, no sé, mañana cae un aguacerito y no sabemos cuántas personas pueden fallecer por causa de un derrumbe y no tienen solución. Yo le cedo la palabra a cualquiera de ustedes, pero todavía me queda mucho más por hablar. Sí, no, vamos a seguir. Pero hay que darle oportunidad a los demás. Claro, no, sí, gracias, Rocha. Juan Rocha, también podemos decir, el aumento en servicios del agua, el gas, la electricidad, aparte de todo eso que ha existido siempre, ese aumento, esa deploración constante, que está todo deplorado. Dicen que, bueno, el cubano se prepara para ese nuevo paquetazo. Apenas llevamos 1 o 2 meses. Yo hago una pregunta a todos ustedes panelistas. ¿Cuál será la tasa de cambio que trae el paquetazo económico en Cuba? Bueno, a ver, si por ejemplo hoy mismo, Ricardo. hoy mismo el dólar está en tu Cuba a 305 pesos, dentro de 2 meses es que sube por día. Adelante, Ricardo. Ricardo, ¿qué me puede usted, hermano, decir sobre estas tantas crueldades más? Sí, es que hablar de régimen es muy complicado, porque es que primero tenemos que verlo, no ya de lo que pasó hace mucho tiempo atrás, vamos a decirlo ya en el tiempo de la ñaña se ve, sino ahora, lo que nos está mostrando, y parte de lo que habló Juan, es la incapacidad de alguien que no puede hacer, que no sabe resolver, que no puede hacer. Y ahora podemos hablar de la bancarización, podemos hablar de la dolarización, podemos hablar de 25.000 cosas que todos son fracasos. Y entonces ellos tratan de continuar implementando medidas globos. Ese es el resultado. Lo que el cubano tiene que ver es el decrecimiento de su producto, de su poder adquisitivo en Cuba. O sea, no es porque haya una abundancia de dinero cubano, no significa que no haya un déficit fiscal enorme en Cuba. O sea, el cubano tiene que ver que todas estas medidas que se están tomando van directas al fracaso, cualquiera que quiera hacer. Lo más reciente es el invento de la tarjeta para tratar de traer dólares, que es lo que nos tienen ahora en estos momentos. O sea, así, analizando a grosso modo, nada, ninguna medida que tome, ni el Chapulín Colorado puede salvar a la dictadura. De eso se trata, porque no tienen capacidad para hacerlo. Ya nosotros vimos al inútil de Gil, que le viene perfectamente el nombre, diciendo y haciendo todas esas barbaridades. Inclusive, ahora estaba viendo yo, fíjense las incapacidades que no tienen mente productiva, que en una piscina que se encontraron vacía van a llenarla y van a crear ahí clarias para que cierta gente lo pueda hacer. O sea, es que no tienen capacidad. Y el único incentivo para sacar a un país de la situación que tiene Cuba es el capitalizar la economía. Es la única forma que hay. Si no existen otros recursos, pues no va a haber. Esa señora estaba hablando de cómo nosotros podríamos ver la situación en Cuba, pero si es que no tenemos que ser adivinos. No tenemos que ser adivinos.
el fracaso está aquí en las manos. O sea, no hay que ir a la universidad. ¿Qué nos va a proponer la dictadura que no le haya pasado y que no haya sido directamente el fracaso? ¿Qué planes de la dictadura tuvo resultados? O sea, el último esfuerzo fue esto de dolarizar o el hecho de la bancarización, y fue un fracaso. O sea, ha sido un fracaso. ¿En qué le está diciendo Díaz Canel a la gente? Mira, esta tierra está baldía. Si la sembráramos, pues tendríamos producto para toda la población, y el pueblo no le queda más remedio que decir sí, es verdad. Pero ¿qué tiempo esas tierras han estado baldías? Cuando inventaron también por último lo del Marabú, ¿qué tiempo las tierras nosotros han estado improductivas? Porque sencillamente ellos no quieren abrir para que el cubano tenga la oportunidad de producir por ellos mismos. Y este es el resultado también de una mala política. O sea, no hay que hablar más nada. A futuro, a largo plazo, la situación de Cuba no se va a incrementar si esta dictadura se mantiene ahí y si el pueblo de Cuba no despierta de esto. Si el pueblo de Cuba no despierta de esto, nada más que una persona tiene que analizar cómo ha disminuido el nacional del pueblo de Cuba con respecto a los artículos. O sea, el pueblo de Cuba no puede comprar nada hoy. Nosotros estamos viendo videos de personas ancianas que no pueden comprar el producto. Y entonces la persona que tiene dólares, pues claro, va a la tienda y compra lo que la población no puede comprar. O sea, en lo que queda a escasos de días antes que termine el 2024 es una crisis tremenda que solo se resuelve si el pueblo de Cuba toma esta rienda en la mano y entiende a qué precipicio lo están llevando. En fin, en sentido general, si se está hablando de un plan nuevo para la dictadura, pónganle un signo, un apóstrofe, y esperen sentados que eso va a fracaso. O sea, la única función es que la gente entienda la necesidad de transformar, como dijo Juan, un cambio en Cuba, pero un cambio radical, un cambio que no le dé posibilidad a nuevas especulaciones. Y eso se hace a través de una organización, de un gobierno, precisamente, que el pueblo reconozca que está establecido por un orden constitucional, que es lo que le propone a Cuba una cadena minorista amplia, libre, y esto permite el desarrollo y sacar a Cuba de esta situación económica. Ningún plan de la dictadura va a dar resultados. Ninguno. Entonces nosotros no podemos sentar a hablar con Raúl, con el otro, con esos engendros, y nos van a decir, y nosotros le vamos a recordar la historia de tantas mentiras, como dijo Gil. El 22, bueno, en el 22 pasó esto, porque acuérdense del embargo, pero el 23 nosotros le prometemos que va a ser mejor. Y llegó el 23 y ahora estamos en el 24 con las mismas promesas que hizo Díaz Canel allá en el recorrido por los pueblos de Cuba. O sea, no hay resultado. El único es que el pueblo de Cuba tiene que entender que hay que dar paso a una transición, y esta transición tiene que ser ordenada, democrática y constitucional, para sacar al pueblo de esta situación que tiene. No hay otra posibilidad. Y el pueblo de Cuba tiene que entenderlo. No hay otra posibilidad. Todo lo de esta gente es mentira, fracaso. Nada da luz con la realidad. Hay que transformar, hay que cambiar a Cuba, hay que hacer que Cuba transite a una transición ordenada, con una constitución, con un gobierno definido, para traerle paz al pueblo de Cuba. No hay otra opción, no hay varita mágica con la dictadura. Amén. No existe nada más que le pueda solucionar el problema al pueblo de Cuba. Constitución, un régimen de transición a través de un gobierno reconocido por la Constitución, y más nada, para dar proceso a elecciones libres y democráticas, que es lo que mi pueblo necesita. No existe otra función con la dictadura, y el que nos oye tiene que entender que hay una historia de fracaso que no nos permite aceptar nada de la dictadura para volver a que nos pase lo mismo. Gracias. Correcto. Ricardo Pérez, como siempre, tan acertado con sus palabras. Aquí tenemos también a Fidel Navarrete, que también nos está trayendo también un tema, lo pusimos ahí en la pantalla. Yo diría que ese paquetazo y su ruptura abrupta es un importante síntoma de las divisiones y guerras de poder internas en el régimen. Ahí pueden leerlo, pero vamos a ponerle este video que tenemos. Vamos a poner este video un momentico. Destituir
al ministro de Economía Alejandro Gil, uno de los personajes más odiados por el pueblo cubano desde que asumió el cargo en 2018. Tunturuntum. Fíjate que ya hacía tiempo yo lo había pronosticado. ¿O no se acuerdan? ¿Ah? Veía, por ejemplo, una publicación de un tal Yamil Cuellar, que habla prácticamente de que estamos en un nivel de catástrofe, que esto es un colapso total del sistema energético, es un colapso total del transporte, que Catástrofe te vino arriba porque catástrofe es lo único que ustedes saben crear. Desde la tarea de ordenamiento hasta el famoso paquetazo económico que han tenido que suspender. Y todo el papelazo lo ha hecho Díaz-Canel, recorriendo media Cuba, dando muela a la gente para que no cundiera el pánico. ¿Para qué? Para que a última hora suspendieran el aumento en el precio del combustible, suspendieran el aumento del precio en el transporte. Y junto con Gil se van otros fenómenos como el ministro de la Industria Alimentaria. Y pronto verán más gente, mucha más gente descendiendo el foso de los leones. No se sorprenda cuando usted vea a Marrero. No se sorprenda cuando usted vea al mismo Díaz-Canel. Porque todos estos personajes son los muñecones de un circo macabro. Tras bambalinas, quien está en el poder y al mando es Raúl Castro y su familia. Y a medida que la situación empeore, van a quitar, van a poner, con tal de ganar un poco más de tiempo. Ustedes saben lo que está pasando aquí. Esta gente no tiene ni la más remota idea de cómo solucionar la situación del país. Sin ninguna malicia se los digo. ¿Cómo es posible que esa gente diseñara un plan económico, se metiera semanas enteras arengando en la televisión cubana para contrarrestar la avalancha de críticas negativas que surgieron en las redes sociales, entre esas críticas la mía, y llegado el día, no solamente suspendieran las medidas del paquetazo, sino que terminara Alejandro Gil destituido? Porque no saben lo que están haciendo. Se levantan todos los días a improvisar cualquier fórmula mientras se mantienen alejados y ajenos completamente a la realidad del país. Lo que acaba de ocurrir demuestra el nivel de descoordinación que existe entre ellos. No entienden porque no lo viven. No comprenden el estado de desastre tan grande en que se encuentra Cuba en estos momentos. Van para allá a construir un puente, para allá van los dirigentes, los barrigones, van con los obreros y mucha consigna, y que ahora sí que vamos a construir el puente. Y cuando llegan, empiezan a desmontar las palas, la grúa, los picos, la planadora, y de pronto se dan cuenta que no trajeron cemento, que a ninguno se le ocurrió traer acero para sostener las estructuras del puente. Es ahí cuando entonces van corriendo al noticiero o a la mesa redonda a hacer esos papelazos de que si se secó el canal de Panamá, o se congelaron los ríos de Canadá, o sufrieron un ciberataque. Inventos. Oye, mira, pueden quitar a Gil, meter a 40 ministros. Es el modelo económico que tienen impuesto en Cuba bajo un sistema de control asfixiante que destruye todos los aspectos de la economía. Y mientras ese modelo no sea destruido completamente, no hay horizonte para nadie en Cuba. 2024 va a ser un año terrible para los cubanos. Y no lo digo porque yo tengo una bola mágica aquí sobre la mesa ni nada de eso. Eso lo puede ver cualquiera que no esté alejado de la realidad como están esos dirigentes. Fíjese si la cosa viene color púrpura, que les voy a revelar algo que muy pocos saben y posiblemente haya sido lo que determinó la suerte de Alejandro Gil. En estos momentos, ninguna empresa estatal cubana tiene un peso. No hay dinero en toda Cuba. Tan desesperada está la cosa que muy pronto están por anunciar hasta la apertura de casinos en Cuba, ¿sí? Como lo oyen. Casinos. ¿Fue o no idea de Alejandro Gil? Pronto lo vamos a saber. Porque si no oyen el anuncio, es que esto fue la guillotina que le arrancó la cabeza. Familia Castro y parientes, acaban de largarse de Cuba. Miren todo el daño que han hecho, que están haciendo. Permitan que Cuba entre en una transición pacífica
para poder sacar de la miseria a toda su población. Claro, lo único Esto es lo mejor que pueden hacer. pues, Lo mejor Queremos que seguir pueden viendo hacer, más. un momentito, lo mejor que pueden hacer. perdona un momentico, un segundito Sí. nada más. Discrepo un poco con él. En todo lo demás, en el 99% lo apruebas, a los ojos cerrados, sin ningún, pero en un 1% no estoy de acuerdo con él. Porque la dictadura sabe lo que hace. La dictadura sabe lo que le está haciendo al pueblo de Cuba cuando ve esos edificios caídos. La dictadura sabe que el pueblo de Cuba no tiene alimentos suficientes porque ellos saben y justifican la no llegada de alimentos a nuestras bodegas. Ellos saben que no tienen hospitales dignos, limpios y decentes para tratar a un cubano que se lo merece. La dictadura sabe de todo lo que pasa en Cuba, pero lo que está jugando es con el ánimo del pueblo de Cuba. Las promesas esas de siempre, que es lo que para, lo que tiene el contenido del pueblo de Cuba en un sentido. O sea, es promesa tras promesa, cosas incumplidas, pero yo acepto todo lo demás, pero la dictadura, señores, sabe lo que está haciendo con mi país. La dictadura sabe las consecuencias de sus malos actos. La dictadura sabe que esto que está aquí es la encrucijada a lo que nos han llevado. La dictadura sabe todo. Todo lo demás yo le doy el beneficio al amigo que habló en el video y estoy plenamente de acuerdo con él. Pero no, la dictadura no está engañada. Y eso es lo más criminal que tiene la dictadura, porque sabe cómo está asesinando a nuestro pueblo. ¿En qué genocidio? Porque eso yo me acuerdo esa palabra de esa muchachita que me lo dio y nunca se me olvida. Lo que están cometiendo con Cuba es un genocidio. Ellos lo saben, ellos caminan. Ese recorrido de Díaz-Canel por la población de Cuba no fue por el aire y no lo llevó un marciano. Ellos tienen que caminar toda La Habana, tienen que ver la calle llena de pudrición, ellos reciben todo eso, ellos saben los videos, ellos se sientan y estudian por esos videos la condición del pueblo de Cuba. Y por eso miren la temperatura. Y por eso saben cuándo retirarse a tiempo y por eso saben cuándo proyectar a tiempo con todas esas mentiras de siempre. El pueblo de Cuba debe estar cansado de esas mentiras. No hay opciones para el pueblo de Cuba. Es una historia de tantos años. No hay opciones para el pueblo de Cuba. El único remedio, o se van, o lo quitamos, o entramos en una transición ordenada por mediación del pueblo, saliendo a las calles o a cualquier consecuencia. Pero no viene nada de la dictadura sana, ni buena, ni nada. O sea, no podemos cerrarle los ojos más al pueblo de Cuba con que la dictadura no sabe lo que está pasando en un hospital cuando un niño no tiene medicinas por un cáncer. Eso lo saben ellos perfectamente. Ellos saben que la libra de arroz no le llegó a mi pueblo, a las bodegas. Ellos lo saben porque ellos se justifican. No, es que el barco se quedó atascado en el canal de Panamá o se lo comió un pupo en el triángulo de las Bermudas. Ellos saben todo, por eso lo justifican todo. Es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Ricardo. Domínguez, adelante. No, yo quería agregar algo muy fácil. Estaba viendo la bola que ellos riegan en la región aquí, suramericana y centroamericana, cómo ellos pueden llamar dictador a Milei por poner un paquete de medidas donde quita las subvenciones al pueblo argentino y a la vez temen llamarle dictador porque lo tratan con pinza a un pueblo, a un lugar, a una región, a un país llamado Cuba, que tiene miles de presos políticos más que la Unión Europea, miles de presos detenidos por pensar y siempre tratan de desviar la atención. Me llamó la atención lo que decía Ricardo y es una cosa que es real. Siempre para los que pertenecen al Partido Comunista y para la dictadura, para los que están en altos puestos, entonces no falta la comida, porque la comida es un doble propósito en los regímenes dictatoriales. Se usa como control de masa. Y ellos están muy asesorados por personas que conocen muy bien la psicología profunda del ser humano, cómo llevar a un estado de crisis la última noción de protesta política dentro de un pueblo. Ellos saben cómo cuando un pueblo esté desesperado, ¿qué hace cuando estás desesperado? Es huir. 500,000 de cubanos en lo que va de año ha salido de Cuba. Entonces, esto no es más que va a venir el paquetazo 1, el paquetazo 2, el paquetazo 3, porque esto está diseñado para entretener, para matar de hambre, para hacer un genocidio y para hacer daño. Esto es a propósito, algo creado. Esto no es que ellos no sabían que Estamos ellos se totalmente. equivocaron.
Estamos Eso no es totalmente de así, acuerdo. eso no es así. Ellos siempre han Sí, sabido, sí, claro, estamos de acuerdo en eso. claro, con Fidel Castro tenían un poco más porque en ese momento que estaba el dictador, el otro dictador, sabía jugar más con la tolerancia, tenía un poco más de tolerancia, existían un poco más de cosas para darte, un poquito más para darte. Ellos tienen menos ahora también porque se lo roban. No tienen menos porque se sale, tienen menos porque hay un tipo que se fue para Guyana con miles de millones de dólares, miles de dólares de ellos mismos, que se lo robó a ellos. Que es real, hay personas que están saliendo de Cuba ahora que pueden salir robando. Entonces cada día ellos están repartiéndose eso internamente y cada día tienen menos para dar porque tampoco, aunque tuvieran para dar, yo les voy a asegurar, aunque tuvieran almacenes llenos de comida, al pueblo de Cuba le iban a dar las mismas 2 libras de arroz porque eso es un medio de control. Del hambre es un medio de control. Cuando usted No tiene más. hambre en la barriga, usted no piensa en libertad porque usted tiene hambre. Seguro. Eso es lo que está pasando. Entonces, Eh, el paquetazo unido, es una forma de entretenimiento. A Cuba le hace falta libertad, una transición pacífica, un Estado de Derecho, observadores internacionales y darnos cuenta, señores, que esto hace muchos años fracasó y que lo que estamos es como, oye, la semana que viene, oye, no, ahora sí. Entonces, ¿hasta cuándo un pueblo sensato, humilde, trabajador, de obreros, de personas, hasta cuándo tenemos que sufrir esto? Pero ahora tenemos el cómo que los únicos que podemos es hacer un movimiento para luchar contra este régimen, se nos van, que son los jóvenes. Entonces, ¿quién nos queda? Las personas mayores que no tienen ni que comer ni que alimentarse, que son los que sufren esta dolencia de este fracaso, de esta mal llamada revolución. Ese es mi aporte. Gracias. sí, Gracias, Armando. me Adelante. queda, sí, Juan. sí, como no. Muchas cosas, el tiempo es corto y realmente no podemos expresar todas las ideas y todas las posibilidades que tiene el pueblo de Cuba. Hay una cosa que sí queremos darle, bueno, siempre damos, a ver, todo no es malo, todo no es malo, hay muchas posibilidades. Tenemos movimientos cívicos constitucionales que están trabajando incansablemente en la labor de sumar cubanos a la causa constitucional de Cuba, al programa del gobierno constitucional en base a la legalidad y la legitimidad precisamente que emana de la propia Constitución, de su artículo 149, el gobierno constitucional, para llevar a Cuba en camino a la transición bajo un régimen bajo el imperio de la ley y ordenado, pacífico, lo más posible, lo más apegado al pacifismo, que evitar enfrentamientos, evitar vacío de poder y poder transitar del estado de dictadura que existe a un estado de derecho y democrático. Entonces, es muy importante que el pueblo entienda, que las personas entiendan, el gobierno constitucional no es un aparato que hayan soltado en un globo y lo hayan dejado caer, no caímos en paracaídas. El gobierno constitucional existe a través del artículo 149 que tienen que buscarlo en la Constitución de 1940 y ese es quien hace que sea legítimo y legal. También está el factor del artículo 180 donde está establecida la terna que hizo el doctor José Morel Romero y por tanto y demás mantuvo el hilo constitucional a través de los sucesores legítimos de la presidencia del gobierno. Quien tenga duda puede entrar a la página del gobierno y dentro ahí está la biblioteca. Nosotros hacemos conferencias con muchas personas en varios, tenemos el grupo de trabajo del gobierno donde se explica todo esto. Esa posibilidad la tiene el pueblo de Cuba. ¿Qué pasa? Hay que consensuar. Hay mucha divergencia, también existe, entendemos, que hay mucho caudillismo y personas que hoy mismo están al frente de movimientos que responden a intereses ajenos a la democracia y a los intereses del pueblo.
y muchos de ellos precisamente están hechos, diseñados desde la seguridad de Estado cubana para penetrar a la oposición y hacer el trabajo de divisionismo que ellos están haciendo. Ahorita a mí se me había olvidado que cuando dije que había que cambiar todo, que tiene que ser cambiado en Cuba, todo es política y hay que cambiar empezando por el sistema que es infuncional, que no representa los intereses del pueblo. Ese fue un tema. El otro tema es que el Partido Comunista, que el sistema, no iba a hacer falta que fueran los americanos, por ejemplo, o la oposición a destruirlo. Que ese sistema, Fidel Castro planteó de que ese sistema podía ser destruido por ellos mismos, en función de lo que ellos mismos pudieran hacer. No han sabido mantener el sistema. En tiempos de Fidel Castro, político, analista, con todas las facultades que reconozco que tenía por lo menos la intuición de qué podía hacer en un momento de crisis. Y tal vez pudiera crearte otra crisis, pero iba a salir de la crisis que realmente a él lo podía afectar. Porque era muy hábil para el mal, ok, pero era hábil. Hay que entender. Esta gente no tiene la misma facilidad, esta gente no tiene el mismo cerebro. Aquí hay muchos intereses. Fidel Castro durante mucho tiempo estuvo robando. A Fidel Castro, vamos a decir, tenía 200 y pico de compañías regadas por el mundo a nombre de él. Y eso está ahí, búsquenlo. Eso existe, eso es real. Entonces a Fidel Castro como tal no le interesaba tanto el dinero de Cuba. Ahora esta gente que ya, sí cayeron del cielo, que están puestos por dedo, como entendemos, que no tienen de dónde pararse. Y ahora ellos quieren sacar, ¿me entiendes? Chupar la teta para poder acercarse a la posibilidad del anterior dictador. Entonces ahí también recae porque son el poder corrompe. Y cuando yo sienta el poder, como alguien decía, tengo miedo del poder que tengo, porque tengo miedo de mí, porque con ese poder que tengo puedo hacer daño y puedo hacer bien. Backlash. Entonces, eso es entendible, pero por personas que tengan un poco de humanismo en su actual, en su mente, puede ser que actúe bien, pero personas que están vacíos de principios, de humanismo, lógicamente que van a pensar, yo fui, o sea, a mí se me dio una instrucción dentro de Cuba, yo en la oposición, por parte de un opositor que yo le dije en un momento, y no voy a mencionar nombres, yo le dije en un momento porque hay que hacer por el pueblo, y ese opositor me dice a mí, ¿qué pueblo ni pueblo? Preocúpate por ti y vamos a hacer dinero y olvídate del pueblo. El pueblo no, el pueblo que resuelva su problema. ¿Cómo un opositor? O sea, hay personas que aunque estén ocupando un puesto, nadie sabe qué está pensando esa persona dentro de sí, cuáles son sus intereses y cuáles son sus intenciones. Nosotros tenemos como pueblo esa posibilidad, como hemos explicado, como ha explicado Ricardo, como explicó Armando, de poder llevar a Cuba por esa transición, y tenemos muchas virtudes y tenemos muchas posibilidades. Estados Unidos tiene mucho dinero congelado. Estados Unidos tiene una ley, la ley Helms-Burton. Estados Unidos, Estados Unidos precisamente, permítame 2 minutos para poder explicar en 1 minuto del título 2 de la sección 201 de la ley Helms-Burton, de lo que es el bloqueo. Por favor. Atiéndeme. Permiso. La ley Helms-Burton tiene que no lo sabe el pueblo de Cuba, y muchos políticos que están por ahí dicen, hablan del bloqueo, y que todo es bloqueo y las leyes Helms-Burton todo es malo para Cuba. No,
La ley Hern-Burton está hecha para el bien del pueblo de Cuba, pero la condición que ponen o que está establecida es que exista un gobierno de transición, ¿me entiendes? Y un gobierno electo por el pueblo, y se acabó el bloqueo. Se acabó el bloqueo. Así se lo voy a explicar, así se lo voy a leer. Aquí está la ley Hern-Burton. Política hacia Cuba de un gobierno de transición y un gobierno electo democráticamente en Cuba. El número 1, apoyar la libre determinación del pueblo de Cuba, y eso no es injerencia. Están aprobando la libre determinación del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba tiene que acabar de determinar cuál quiere el futuro que sea. Y tenemos todas las condiciones, el gobierno constitucional, de recibir todo el apoyo y toda la ayuda necesaria para echar adelante la economía y el pueblo de Cuba. A nosotros lo único que nos estorba precisamente son los dirigentes que hoy están arriba. Incluso tenemos, y lo digo así públicamente, porque tengo conversaciones directamente con ellos, parte de militares y agentes incluso del Ministerio del Interior, que están conscientes de todo esto y están de parte de nosotros. Y todo lo que está verde adentro de Cuba no es malo. Hay muchos que están comprometidos y muchos que están esperando el momento que nosotros les indiquemos para que se pongan del lado del pueblo. Pero este no es el momento de que el pueblo coja la calle. No podemos mandar a la calle a un pueblo a sacrificarse. Tenemos un plan. Y ese plan comienza fuera, en el exterior de Cuba, dentro de Cuba. Los que están dentro de Cuba, en organizaciones políticas dentro de Cuba, tienen que entender que la libertad de Cuba tiene que ser resuelta por los que están dentro y por los que estamos fuera, que ya estamos en democracia, que no necesitamos estar luchando por la situación de Cuba, porque nosotros en democracia y en tierra, en libertad, tenemos todo lo que necesita un ser humano para vivir dignamente. Pero el patriotismo, el amor a la patria, el sufrimiento que sentimos por ese pueblo, por esos presos, nos hace nosotros luchar y sacrificarnos y sacrificarlo. Yo ahora mismo, este es mi tiempo de descanso y estoy en tiempo laboral. Este es mi descanso y yo le estoy dedicando, y no es porque quiero recibir nada, sino sencillamente dentro de Cuba tienen que entender que la causa y la lucha de Cuba y la libertad de Cuba depende tanto de todos los que están dentro como los que estamos fuera. Y tenemos que ayudarnos y hacer y crear un equipo, y tenemos que funcionar como equipo para poder llegar. Tenemos que acabar de crecer y alcanzar la mayoría política de la sociedad civil cubana, señores, hermanos cubanos, todos que me puedan estar escuchando. Es un llamado a la sociedad civil cubana de unidad, de comprender y de luchar y de dar cada cual y aceptar cada cual la posición que tenemos que aceptar para trabajar como equipo. ¿Me entiendes? Sociedad cubana, pueblo de Cuba, dentro y fuera. Nosotros no podemos estar divididos. Nosotros tenemos que trabajar unidos. Nosotros necesitamos un plan común, una causa común, y no es otra, y no hay mejor causa común para resolver la situación del pueblo de Cuba que la causa de la restauración de la República Democrática de Cuba a través de la restauración de nuestra legítima y legal Constitución de 1940, que ni está vieja ni está suspendida. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que acabar de entender eso a través del gobierno de transición, como explica aquí, como dice la ley Hern-Burton. Reconocer la posibilidad de que la transición del régimen cubano actual resulte un proceso difícil en virtud de la iniciativa que adopte el pueblo cubano para ejercer su libre determinación frente a la intransigencia del régimen de Castro, de no permitir ninguna reforma política ni económica.
Tremendo eso. Tremenda Estamos en el aire. Está muy bueno, Dígame. está muy bueno Tremenda todo eso que estás tremenda hablando, porque sí. los A cubanos, ver, tenemos mucho que conversar, tenemos que interactuar más con el pueblo, estamos haciéndolo y en ese camino estamos y vamos a lograrlo. Vamos a Sabemos lograrlo. que sí. antes de terminar un momentico, hay algo Sí, que ya es una estamos espada de pasados doble. Sí, 30 yo sé, minutos. pero un momentico, un dato, porque No, esto que 6. acabo de decir, Sí, ya sí, tú sabes, adelante. eso tienen que estudiarlo, tienen que proyectarlo para que la gente vea que hay una mentira envuelta, pero hay una sentencia contra la dictadura que es, eso no lo pueden tirar. En el 2022, Cuba debía, fíjense, en el 2022, Cuba debía 122.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben lo que significa eso? ¿Ustedes saben lo que es deber 122.000 millones de dólares? Una deuda más que O sea, externa. que nadie le va a dar crédito. La dictadura, mira lo que hizo Milei, tuvo que privatizar muchas industrias para poder que ellos sufragaran los gastos del Estado, lo que sea. Y entonces, ¿cómo Cuba le va a prometer algo más a la dictadura con una deuda impagable y en un medio económico que ya no les creen? Ni siquiera el caso de Londres lo pudo pagar, no lo ha podido solventar. O sea, esto es otra cosa, la deuda externa de la dictadura, porque después nosotros veremos cómo se resume esa llamada deuda y por qué fue una deuda y a quién benefició esa deuda. Pero sin duda, son 122.000 millones de dólares en un país que no tiene métodos de producción, no tiene fábricas, no tiene incentivos, no tiene agricultura, no tiene pesca, no tiene absolutamente nada. ¿Cómo Cuba va a enfrentar esa deuda con esto que estamos hablando? Con embustes, con mentiras, con todo lo que hemos hablado. No vamos a repetirlo otra vez. Gracias. No, gracias a todos. Nos hemos pasado un poquito, pero siempre es bueno refrescar todas estas cosas que nos atañan a todo cubano, dentro, fuera, como adentro. Cada día los golpes de crisis económica acrecentan al dolor, especialmente al dolor del cubano, a ese abismo tan cruel que lo ha sumido esa dictadura asesina, donde cada día vamos a seguir insistiendo a través de nuestra plataforma, nuestra página, nuestros hermanos valerosos dentro del gobierno constitucional cubano de la transición y todos aquellos que colaboran con esa ayuda a hacer entender al pueblo cubano que es necesario que hagamos una unidad, pero no la unidad que habla el dictador Raúl Castro, sino la unidad que nos corresponde a nosotros los cubanos dentro y fuera de la isla. Nosotros siempre vamos a estar agradecidos con todos los que nos visitan cada jueves en esta directa. Todos también, Ricardo Pérez.